Muy buenas. A través de este vídeo intentaremos explicar de forma muy genérica las principales características de nuestra gestión de trazabilidad y fabricación SGS Extra Traza. Primeramente accederemos al aplicativo y vamos a ver un ejemplo rápido sobre cómo gestionar un artículo con lotes haciendo una compra y una venta y ver la información del lote. Lo primero que debemos hacer es crear un artículo. En nuestro caso crearemos el artículo 5. Definiremos que es un artículo de gestión por lotes y le daremos a grabar. El resto de información, si quisiéramos, también podríamos rellenarla, pero en nuestro caso vamos directamente a lo que nos interesa, que en este caso es ver cómo se gestiona la compra de un artículo y la venta de un artículo con lote. Acudiremos a compras, albaranes de proveedores y crearemos un nuevo albarán para realizar la compra de dicho artículo e introducir las existencias en nuestro almacén. Una vez tengamos grabada la cabecera del albarán, procedemos a introducir las líneas o el detalle del albarán, en este caso el artículo 5, del cual compraremos para el almacén 1 30 unidades a un precio de 5 euros con un impuesto de un 7% y le daremos a grabar. El programa detecta que este artículo ha cambiado su coste promedio, ya que anteriormente no se había comprado nunca y ha pasado de 0 a 5, y nos pregunta si deseamos actualizar el precio de venta al público. En nuestro caso le pondremos que sí y que queremos ganar un 50% de beneficio, quedándose el precio del artículo en 7,50. Actualizaremos el precio e inmediatamente a posteriori se nos pregunta por el número de lote, al que le pondremos lote 1 del artículo 5. Haremos aceptar. Se nos pregunta si las 30 unidades que estamos comprando pertenecen a dicho lote. En nuestro caso pondremos que solo pertenecen 20 y la fecha de caducidad de ese lote en ese artículo. Le pondremos 17 del 11 y le daremos aceptar. Nos sale una pantalla final en la que introducir algún detalle más sobre el lote. Podemos darle a grabar sin introducir nada más, ya que lo más importante simplemente son el número de lote, la caducidad y las existencias. Como el programa ha detectado que de las 30 unidades que hemos comprado solo hemos definido 20 para el lote anterior, se nos pregunta que introduzcamos el nuevo número de lote. En este caso pondremos lote 2 del artículo 5, le daremos a aceptar. Vemos como el programa ya ha detectado que faltan solamente por introducir 10 unidades, pondremos que esas 10 pertenecen a ese lote y le pondremos como fecha de caducidad el 28 del 11. En la pantalla de detalle del lote directamente grabaremos sin modificar y ya tenemos introducida nuestra primera línea del albarán, en el cual se ve como 20 unidades de los 30 que hemos comprado pertenecen al lote 1 y 10 unidades de las 30 que hemos comprado pertenecen al lote 2. Vamos a introducir una nueva línea, esta vez porque queremos hacer una compra e introducir dichas existencias en el almacén número 2. Vamos a hacer una compra de 20 unidades, el precio ya el programa lo recuerda de la compra anterior, se queda fijado, porcentaje de impuesto y le damos a grabar. Automáticamente se nos pide el lote e introduciremos un lote que ya habíamos creado anteriormente, en este caso el lote 1 del artículo 5. Nos pide que introduzcamos las cantidades de las 20 unidades, pondremos que las 20 son de ese lote y ya no se nos pregunta nada más, debido a que ese último lote que hemos introducido ya existía en el programa y ya toda la información de su fecha de caducidad existe. Iremos o acudiremos a la ficha del artículo para ver cómo se ha establecido la actualización de la información de ese artículo. Vemos que las existencias actuales de dicho artículo son 50, el coste promedio está en 5 y el precio de venta al público en 7,50. Si quisiéramos ver cómo esas existencias se distribuyen en los diferentes almacenes, accederemos al apartado de almacenes y vemos que hay 30 unidades para el almacén 1 y 20 para el almacén 2, en total las 50. Si quisiéramos ver con detalle cómo se distribuyen estas existencias en base a los lotes, pues podemos acudir al apartado de lotes, donde
vemos que 40 unidades son del lote 1, que caduca el 17 del 11, distribuidas en 20 y 20 para el almacén 1 y el almacén 2, y en el lote 2 tenemos 10 unidades que caduca el 28 del 11 y las 10 pertenecen al lote 1. Podemos incluso ver con más detalle los movimientos de cada uno de los lotes y los documentos en donde se han comprado. También podemos, a través de la ficha del lote o del localizador de lotes, ir a la búsqueda de un lote en concreto y ver su información de manera más detallada: fecha de caducidad, de fabricación, consumo preferente, fecha de envasado, el peso neto, el peso bruto, todos los movimientos que dicho lote ha tenido, las existencias del lote, todas las entradas y las salidas de ese lote. Podemos dar de baja un lote para que no pueda ser utilizado en el programa, código de barra para el lote, etcétera. Aparte de todas las pantallas en donde visualizar esa información, también tenemos listados o informes que nos permitirán pues ver la información de un lote a través de impresiones. En nuestro caso, por ejemplo, el informe de trazabilidad del lote que hemos comprado anteriormente nos muestra cómo se distribuyen las existencias en el almacén y todos los movimientos que han tenido, si es para clientes, si es una salida, si es una compra, etcétera. A la hora de realizar una venta, vamos a crear una factura de clientes. Podemos trabajar de dos maneras. Una manera es la selección de lotes de forma automática y otra es la selección de lotes de forma manual. La selección de lotes de forma automática, el programa automáticamente establece qué lote es el que sale en base a la fecha de caducidad más temprana que exista. En nuestro caso, vamos a realizar una venta a través de una gestión de lotes manual de 5 unidades del artículo 5 del almacén 1. Ponemos el impuesto y ya se nos muestra una pantalla en la que debemos definir de qué lote estamos haciendo la venta. En este caso seleccionaremos el primero, que es el que tiene la fecha de caducidad más temprana, y le daremos a aceptar. Posteriormente de introducir el lote sobre el que deseamos realizar la venta, se nos pregunta por las cantidades a servir de dicho lote. En este caso pondremos que las 5 unidades han sido vendidas del mismo lote. Así automáticamente vemos cómo en la línea de la factura el artículo 5 se ha hecho una venta saliendo las existencias del almacén 1 en 5 unidades del artículo 1. Si acudimos a la ficha de dicho artículo, podemos ver cómo las existencias se han actualizado en 45 unidades. En los almacenes vemos cómo se ha reducido en el almacén 1 5 unidades, y si nos fuéramos al apartado de lotes, vemos que del lote 1 también han salido 5 unidades exactamente del almacén 1. De hecho, podemos incluso ver los movimientos, como el último movimiento ha sido una venta del documento 5 y los dos movimientos anteriores de ese lote han sido compras. Aparte de la gestión de trazabilidad, el programa también cuenta con un apartado de fabricación en la cual los usuarios podrán definir órdenes de fabricación para crear o fabricar productos propios de la empresa, estableciendo las materias primas que se han utilizado para fabricar ese producto, imputando los costes de personal y de maquinaria que ha tenido la realización o fabricación de dicho producto para nuestra empresa. Eso permitirá establecer un coste promedio real de dicho producto final, y también nos permitirá el programa incluso definir un lote interno propio para organizar o controlar dicho artículo a la hora de ser vendido a nuestros clientes. Si quisiéramos tener un poco más de detalles sobre el funcionamiento de nuestra aplicación, podemos acudir a la página web de Simple y descargarnos allí desde el apartado de programas sectoriales, accediendo